¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenos días con todos. ¿Cómo han pasado? Buenos días. Buenos días, licenciado. Licenciado, buenos días. Muy bien, licenciada. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Un gustazo saludarles. Buenos días. Que se encuentren muy bien. ¿Cómo están? Muy buenos días. No se olvide, por favor, en este caso, de tener los documentos al día. No se olvide, por favor, de tener las pensiones al día, ¿no? Para no tener contratiempos al finalizar el año lectivo. Sí, muy bien. Recordarles también que no les envíen ninguna actividad por si acaso a su correo, ¿no? Debido a que estábamos pues en la incorporación de los chicos de tercero de bachillerato y los repasos correspondientes, ¿sí? Bien, y obviamente pues esperando que en su momento también a nosotros podamos llegar directamente a tercero, ¿no? Así que échale fuerza, échale ánimo, porque el tiempo sigue avanzando y van a ver que con el tiempo, obviamente, ya estaremos en tercero, ¿no? Muy bien, vamos a seguir avanzando en nuestro contenido y el siguiente tema que nosotros vamos a trabajar es el origen, en este caso, de las potencias europeas, ¿no? Hablando directamente de España, de Portugal y de cómo directamente lograron constituirse como una de las potencias en el tema de la colonización, ¿no? Muy bien, como ustedes saben, los grandes imperios coloniales, prácticamente España, Portugal, Francia, Gran Bretaña, ¿sí? Fueron uno de los más representativos en la época de las colonias. Sin embargo, el día de hoy vamos a revisar cómo fue ese origen de estos imperios, ¿no? Aquí tenemos imágenes, miren, de cómo resaltan, ¿sí? Estos imperios coloniales, ¿no? Que en la mayoría de los casos llegaron a nuestros territorios y obviamente empezaron a instalar lo que son empresas, industrias, empezaron directamente a ostentar lo que son clases sociales, ¿sí? Y sobre todo a sacar los beneficios tanto del continente americano como del continente africano, ¿sí? Que prácticamente eran los continentes que no habían sido explorados en su totalidad, ¿no? Aquí tenemos lo que son representaciones de los continentes, aquí también podemos verificar imágenes en donde destacan la ambición de las potencias europeas por ostentar estos territorios, ¿no? Y sobre todo también tenemos una imagen en el descubrimiento del continente americano como tal, ¿no? Excelente. El imperio colonial español. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura el señor Pablo, por favor? Buenos días, licenciado. ¿Cómo está? Muy buenos días. Imperio colonial español. El imperio colonial español fue uno de los primeros imperios coloniales en aparecer y uno de los más extensos, junto con Portugal. Fue una de las potencias europeas colonialistas del siglo XVI. Su estructura era virreinal, es decir, que se organizaba en virreinatos. El líder del virreinato era el virrey, que era el máximo representante en ese territorio. España creó dos virreinatos en América, Nueva España, actual México, Centroamérica y Filipinas, y Perú, desde Panamá pasando por Chile hasta Cabo de Hornos, aunque más tarde serían 4, añadiéndose a la lista Nueva Granada, Colombia, Venezuela, Ecuador, Panamá. Y el de Río de la Plata, Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia. Cada virreinato estaba organizado en capitanías generales y estas a su vez por gobernaciones. Excelente, señor Díez, muchísimas gracias. Muy bien. Dentro del origen del imperio colonial español, ¿no? Prácticamente en su momento, en el siglo XV, en el siglo XVI, fue uno de los imperios que llegó a tener bastantes extensiones territoriales, ¿no? Justamente con Portugal.
Sí, en un principio, prácticamente tanto España y Portugal lograron tener lo que son herramientas necesarias para la navegación como tal, ¿no? Y obviamente cuando llegaron a los territorios, especialmente del continente americano, establecieron lo que son estructuras políticas sociales, ¿no? En el caso directamente de crear lo que era un virreinato, ¿sí? Que prácticamente el líder en su momento era conocido con el nombre del virrey, ¿sí? Que él era el representante directo, en este caso, del rey en esos territorios como tal, ¿no? Aquí también podemos establecer de que España creó algunos virreinatos en América. Por ejemplo, el virreinato de Nueva España, que prácticamente estaba el territorio de México, el territorio, bueno, algunos países de Centroamérica, Filipinas. Hablamos también que estaba directamente el virreinato de Perú, desde Panamá, pasando por Chile, hasta el Cabo de Hornos, ¿no? Que prácticamente es en el sur del continente americano. Aquí también podemos establecer que el virreinato, conocida como Nueva Granada, estaban los países de Colombia, Venezuela, Ecuador y Panamá como tal, ¿no? El siguiente virreinato, en este caso que establecieron los españoles, fue el virreinato de La Plata, que prácticamente estaba en Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia como tal, ¿no? Y a su vez, cada virreinato estaba organizado por capitanías generales. Entonces, miren, prácticamente aquí podemos establecer que los virreinatos como tal eran la institución que prácticamente estaba encima de todas las instituciones que los españoles lograron crear dentro de nuestros territorios, ¿no? Y a su vez, el virrey prácticamente era un representante del rey, en este caso, en estos territorios, y tenían pues que rendirle lo que es información, enviarle lo que son productos, ¿sí? Y más que todo, cumplir con el mandato de los reyes, en este caso de España, ¿no? Que en su momento lo controlaban con los virreinatos. Ahora, ¿en qué virreinato se encontraba el Ecuador? ¿Me hacen un acuerdo? En el primer, Nueva España. Nueva España. ¿Será Nueva España? Ya, ¿en qué virreinato estaba el Ecuador? A ver, ahí dice Nueva Granada. Excelente, muy bien, el virreinato de Nueva Granada, ¿no? Argentina, ¿en qué virreinato se encontraba? Virreinato de la Plata. De La Plata, excelente, muy bien. Ahora, si hablamos del virreinato, en este caso de México, ¿en cuál se encontraba? ¿En qué virreinato se encontraba el país de México? Nueva España. Nueva España. Nueva España, muy bien. Entonces, miren, organizados por virreinatos y a su vez divididos estos territorios, ¿no? Aquí podemos observar imágenes de donde prácticamente están siendo elegidos los virreyes como tal y eventualmente pues mandados a estos territorios dentro del continente americano, ¿no? Ahora, vamos a hablar de la colonia española. ¿Me ayuda por favor en la lectura el señor o la señorita? ¿Me ayuda por favor la señorita Soraya Encalada? ¿Estamos ahí? Dice, buenos días. Tengo el internet medio entrecortado, no le puedo leer hoy día, Liz. Listo, muy bien. Señor Paulo, por favor. Muchísimas gracias. Imperio colonial español. Su supremacía en América, además de que tras la Guerra de los 7 Años recibiría el gran territorio de Luisiana por parte de Francia y más tarde pelearía con Gran Bretaña por el control del territorio Nuca. La mayoría de las colonias españolas se independizaría a partir del 1810, gracias a la invasión napoleónica de España. La primera nación en separarse de España fue el Río de la Plata, actual Argentina, junto con el Paraguay en 1810 y la última Bolivia en 1825. Sin embargo, España continuaba teniendo poder sobre Cuba y Filipinas, pero ambas
se independizaría en 1898, en el desastre del 98, causado por la notable derrota en la guerra hispano-estadounidense. Excelente, señor Díez. Muchísimas gracias. Muy bien. Ahora, aquí podemos hablar en este caso de que la colonia de España prácticamente contaba con algunos territorios importantes, ¿no? Y sobre todo, pues, de Francia obtuvieron el territorio de Luisiana, que se conoce, ¿no? Y si bien es cierto, con Bretaña también pelearon por el territorio de Nuca, que se le conoce. Entonces, bien, ellos en su momento contaban con bastantes territorios fuera de su territorio, ¿no? Es decir, fuera de su territorio, por decirlo así, donde dominaban los reyes españoles como tal, contaban con territorios tanto en América como en Filipinas. Es decir, fuera del control de los reyes españoles, prácticamente contaban con diferentes colonias, ¿no? También podemos establecer acá que la mayoría de los países, en este caso de América, prácticamente lograron su independencia de los españoles entre los años de 1800 a 1830 en su gran mayoría, ¿no? Por ejemplo, en 1809 a 1810, ¿qué pasó aquí en Quito? ¿Qué sucedió? Y que prácticamente fue el inicio de las independencias también. De 1800 se planificó y en 1809 pues tuvieron lo que es una consecuencia muy fuerte y especialmente pasó aquí en Quito. ¿Qué pasó en los años de 1809 y 1810 aquí en nuestro territorio? Era el primer grito de la independencia, creo, no estoy segura. El primer grito de independencia, ya puede ser, muy bien. A pesar de ello, también tenemos un hecho lamentable, ¿no? La masacre de los próceres de la independencia, ¿sí? Si bien es cierto, se venía planificando la independencia de nosotros en contra de los españoles como tal, ¿sí? Y que prácticamente esa idea nos dio un personaje célebre conocido como Simón Bolívar. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso de la independencia, prácticamente de 1800 a 1830 lo hicieron la mayoría. En el caso del Ecuador, ¿en qué año se dio nuestra independencia de los españoles? En 1810. Casi, 10 de pero no. agosto. No, y lo recordamos como una fecha importante en nuestro territorio. El 10 de agosto. No, el 10 de agosto no, el 10 de agosto no fue. Una fecha importantísima, una batalla que nosotros recordamos. La batalla de Pichincha, ¿no? 24 de mayo. El 24 de mayo. Excelente, muy bien. La batalla de Pichincha el 24 de mayo. ¿De qué año fue? De 1822. Excelente, muy bien, de 1822. Entonces, miren, nosotros tuvimos ese último enfrentamiento en contra de los españoles, ¿sí? En donde prácticamente logramos expulsarlos, ¿no? Entonces, con esa idea, sí, de libertad, con esa idea de mantener gobiernos autónomos, la mayoría de los países en América del Sur hicieron lo mismo como tal, ¿no? Se considera en ese caso que dentro del Río de la Plata, la actual Argentina, junto con Paraguay, Bolivia, fueron los países en este caso que fueron los últimos, por decirlo así, que trataron de separarse de España, a su vez lo consiguieron con diferentes enfrentamientos, ¿no? Al igual como lo hicimos nosotros. Sin embargo, el territorio que prácticamente quedó bajo el dominio de los españoles fue el territorio de Cuba, La Habana en general, ¿no? Y Filipinas, que ellos prácticamente lograron independizarse o tener un gobierno autónomo expulsando a los españoles en los años de 1898, ¿sí? Y aquí directamente participó Estados Unidos, ¿ya? En este caso, Estados Unidos, junto con directamente el apoyo de la población cubana, expulsaron a los españoles, pero Estados Unidos tenía el punto de vista de que querían expulsar a los españoles y ellos quedarse con el territorio de la isla, cosa que no sucedió así. Y obviamente Cuba mantuvo su propia forma de gobierno en general, ¿no? Pero en fin, la mayoría de las colonias españolas en América se independizaron prácticamente en esos años, ¿no? Aquí podemos ver imágenes
en donde prácticamente están planificando lo que son las ideas de independencia. Aquí podemos ver directamente lo que son los virreinatos, ¿ya? Aquí también podemos verificar lo que es la participación de los reyes católicos en la elección de los virreyes, en mantener lo que es un dominio dentro de las colonias españolas y a su vez obtener los recursos, ¿no? Si bien es cierto, nosotros logramos tener lo que es nuestro último enfrentamiento el 24 de mayo de 1822, utilizando directamente a los indígenas y los afrodescendientes, ¿no? Si bien es cierto, la línea de ataque era simplemente hacerlo de estas dos maneras. Primero, atacar directamente con los indígenas, con los afrodescendientes. Una vez que el ejército real, sí, que se le conocía el ejército español, quedara debilitado por ese enfrentamiento, ahí sí llegaría pues el ejército, en este caso de nosotros, para erradicar a los españoles en nuestro territorio, ¿no? Después, obviamente, pues tuvimos lo que es la participación de la creación de la Gran Colombia y después directamente tuvimos lo que es una creación o nos fundamos como república. ¿Sí? Entre los años de 1830, nosotros nos establecimos de una vida republicana, ¿sí? De 1830 al 2023, ¿cuántos años han pasado? Vamos, esas matemáticas. 93. 200. 293. 193. A ver, esas matemáticas, ¿cómo estamos? De 1830 al 2023, ¿cuántos años han pasado de ese enfrentamiento? 193. 193. 93 años. 193 años de vida republicana, ¿no? Entonces, miren, fue un suceso bastante difícil que nosotros en su momento tuvimos que librar en contra de los españoles, ¿no? Muy bien, ahora vamos a hablar del imperio colonial portugués. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura el señor o la señorita? ¿Me ayuda, por favor, la señorita o el señor? A ver, me regalen un segundito. Vamos acá. La señorita Alexandra Cedeño, por favor. Buenos días, licenciado. Muy buenos días. Imperio colonial portugués. El imperio colonial portugués fue el primero en hacer asentamientos estables en África y el segundo en América, poco después de España. Sus posesiones consistían sobre todo en Brasil, Angola y Mozambique, aunque durante sus primeros siglos mantuvo factorías en las costas de la India, gran parte de las costas africanas, en las Indias Orientales y en Timor Oriental. Uno de los comercios más notables en la historia de Portugal es el comercio de esclavos africanos mediante el método del comercio triangular. La metrópoli enviaba manufacturas a las colonias africanas y desde ahí enviaba más manufactura y esclavos hasta América, y las riquezas de este último iban a parar en la metrópoli. De hecho, era el principal fuente de esclavos para el Reino Unido, Francia y España en los siglos XVII, XVIII y principios del XV. Muy bien, excelente. Principios del Gracias. siglo XIX. Muy bien. Ahora, nosotros hablamos del imperio colonial portugués, ¿no? Si bien es cierto, este imperio tuvo sus principales asentamientos en África y después prácticamente fue en América, ¿no? Después de la llegada de los españoles. Si bien es cierto, aquí podemos establecer que las colonias de los portugueses prácticamente estaban en el territorio de Brasil, en Angola y Mozambique. Angola y Mozambique, ¿en qué continente quedan? Africano. Ya, muy bien, excelente. En el continente africano, ¿no?
Muy bien, aquí podemos también establecer que del continente africano prácticamente lograron mantener lo que se conoce comercios bastante aceptables en el mercado europeo. Hablamos también de que lograron mantener comercio con las Indias Orientales, lograron directamente mantener lo que es un comercio de esclavos en general, ¿no? Recordemos que Portugal, una vez que llegó al continente africano, mantuvo lo que es prisioneros a los nativos de estos territorios y eventualmente empezaron pues a comercializarlos por todo el mundo, ¿no? Como ustedes saben, los esclavos prácticamente llegaron a todos los territorios, realizaron los trabajos más difíciles, más forzados como tal, y en ese caso también utilizaban las colonias africanas para ostentar lo que son productos manufacturados, ¿no? Si bien es cierto, los portugueses como tal vendieron los esclavos tanto en el continente americano, tanto en los países europeos y sobre todo en este caso lograron sacar recursos del continente africano y comercializarlos con todo el mundo, ¿no? Si bien es cierto, recuerden que los afrodescendientes como tal fueron una de las culturas más afectadas por estas potencias europeas, ¿no? Porque prácticamente los esclavos eran utilizados para todas las actividades y eventualmente ellos sufrían los peores castigos también, ¿no? Miren, por ejemplo, aquí tenemos una imagen en donde están castigando a un afrodescendiente, lo están azotando delante directamente de la población en general, ¿no? Aquí también podemos verificar levantamientos. Se le fue el audio, licenciado. No se escucha nada. Se fue la luz. No se le escucha, Licen. Oh, qué triste. Creo que se le fue la luz. Hora libre. Al recreo, compañero. No tenemos hora libre, por si acaso. No hay hora libre, ¿no? Ya regresé. Muy bien. Parece que se nos fue un poquito el internet. Excelente. Ahora, si bien es cierto, como les mencionaba, ¿no? El imperio, sí, colonial portugués, prácticamente, sí, tuvo su mayor desarrollo económico con la venta de los esclavos. Excelente, ¿sí? Ahora, vamos a hablar directamente de otras características importantes del imperio colonial. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura el señor Milton Moya, por favor? Señor Milton Moya, ¿estamos ahí? Sí, ¿no? Excelente. Sin nota. Listo. ¿Me ayuda, por favor, la señorita García Estefanía, por favor? Buenos días, Luis. Muy buenos días. Imperio colonial portugués. En 1580, Felipe II de España accedió al trono portugués después de salir victorioso en la batalla de la Isla Terciaria, última batalla de guerra de sucesión portuguesa. Portugal formaría parte de la monarquía hispánica y su sistema polisinodial, de consejos, respetando los fueros y privilegios de cada territorio, pero colocando como soberano del mismo al rey español. Hasta que, en 1640, proclamó su independencia debido a la unión de armas propuesta por el conde duque de Olivares, que proponía igualar la contribución en impuestos y levas militares, según la riqueza y población de cada territorio de la monarquía hispánica. Excelente, señorita Díez, muchísimas gracias. Muy bien.
Ahora, si nosotros hablamos un poquito de las características fundamentales, aquí podemos establecer, ¿no? Que Felipe II, sí, de España cedió al trono portugués, ¿no? En donde prácticamente aquí lograron tener lo que son batallas bastante importantes como la Guerra de Sucesión de Portugal, y hablamos que se formó una monarquía hispánica, ¿no? Si bien es cierto, aquí también podemos establecer que Portugal logró directamente sacar los beneficios propios, en este caso, hablando directamente del continente africano, hablamos directamente de la unión, ¿sí?, de armas propuestas por el conde duque de Olivares, ¿no? Si bien es cierto, el nombre de este personaje prácticamente fue de los principales creadores de los impuestos, por decirlo así, en donde los esclavos tenían que cancelar dentro, en este caso, de la colonia portuguesa, ¿no? Como ustedes saben, los esclavos prácticamente, ellos estaban a merced de su amo y ellos en este caso podían disponer de la vida de ellos cuando prácticamente le requirieran, ¿no? Aquí directamente podemos establecer de que se conoce como a Felipe II como el primer rey español del territorio de Portugal en general, ¿no? Si bien es cierto, tanto la riqueza, sí, del continente africano, del territorio de Brasil, lograron tener lo que es una expansión bastante grande en el mercado europeo, ¿no? Y finalmente vamos a hablar del Imperio Colonial Británico. Yo le voy a dar lectura, por favor. El Imperio Colonial Británico era el más grande del mundo. La India era la colonia más rica por sus productos y su población. Era un gran mercado. Fue conquistada entre 1845 y 1848 por una empresa privada inglesa. La Compañía Británica de las Indias Orientales en 1857 estalló en una revuelta de los campesinos indios de las tropas inglesas cipayos. Fue difícil contenerla, por lo que al conseguirlo la reina Victoria transfirió el poder al Estado, ¿no? Por ejemplo, el imperio colonial aquí directamente fue el más grande del mundo, ¿por qué? Porque estaba controlando, ¿sí?, la India. Como ustedes saben, la mayoría de las potencias europeas prácticamente comercializaban sus productos aquí en el centro comercial de la India en general, ¿no? Y todos prácticamente buscaban lo que son tener territorios ahí, también buscaron encontrar lo que son caminos más cortos para vender sus productos, ¿no? Y el mismo Cristóbal Colón, en este caso, trataba de buscar nuevas rutas comerciales y en su momento logró pues encontrar el continente americano como tal, ¿no? Aquí tenemos lo que es algunos mapas que fueron trazados en su momento y sobre todo las rutas de navegación, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos mapas, tenemos imágenes en donde prácticamente detallaban lo que era el avance de las navegaciones, ¿no? Aquí tenemos lo que es una representación, en este caso, de las imágenes en donde los británicos prácticamente lograron tener el control de la India y a su vez explotar y vender sus recursos como tal, ¿no? Aquí tenemos lo que es una vestimenta de los británicos, se vestían de esta manera, las personas que estaban atrás generalmente eran los esclavos como tal, ¿no? Y prácticamente los británicos lograron tener sus colonias en la mayoría de los continentes en el mundo como tal, ¿no? Si bien es cierto, otro imperio colonial es el imperio colonial francés, que en su momento y hasta el día de hoy todavía mantiene algunas colonias, ¿no? Por ejemplo, las Guyanas o las Guayanas francesas, ¿de qué país eran? De Brasil. Las Guyanas, ¿será? Francia. De Francia en general. No, miren, a pesar que estamos en el año 2023, las Guyanas francesas todavía son colonias que en su momento pertenecen todavía a Francia, ¿no? Muy bien, ¿me ayuda en la lectura, por favor, el señor Pablo? Imperio colonial francés. Comienza bajo el reinado de Luis 13. XIII, es el 13º. En esta época, Francia crearía el Reinato de Nueva Francia.
con capital en Quebec. Más tarde, durante Luis XIV, crearía la Luisiana, un extenso territorio que abarca el centro del continente. También fundaría la colonia de la Guayana Francesa y España le regalaría Haití. Tras la Guerra de los 7 Años, perdida por la Francia de Luis XV, la Luisiana sería regalada a España y Nueva Francia a Gran Bretaña. Después de este hecho, el imperio francés quedaría reducido a Haití y la Guayana Francesa. Excelente, señor. Muchísimas gracias. Muy bien. Ahora, aquí podemos mencionar también, ¿no? Que Francia logró tener lo que es un crecimiento en colonias gracias al reinado de Luis XIII en general, ¿no? Aquí podemos establecer que prácticamente Luis logró tener lo que es un control de territorios como el caso de Quebec. Hablamos también de la creación del virreinato de Nueva Francia y sobre todo logramos mantener lo que es un control de los territorios de Haití en general, ¿no? Si bien es cierto, aquí también podemos detallar que en su momento las colonias de tanto de la Guayana Francesa, ¿sí? Prácticamente lograron tener un dominio por parte de Luis XIV en general, ¿no? Si bien es cierto, Francia logró tener 7 años de enfrentamiento, ¿sí? Dentro de la crisis civil, es decir, dentro de su territorio, y eventualmente Luisiana, que se le conoce, prácticamente fue regalada al imperio español como tal, ¿no? Y la Nueva Francia, que prácticamente era un virreinato en Quebec, prácticamente logró dársela a Gran Bretaña, ¿no? Si bien es cierto, aquí podemos establecer de que en su momento Francia era una potencia que también tenía grandes colonias, tanto en Europa, en el continente americano, en el continente africano, ¿sí? En donde prácticamente, sí, después de estos enfrentamientos, después de no tener un control político, económico, social, todos estos territorios prácticamente fueron cedidos tanto a España y a Gran Bretaña, ¿no? Y las únicas colonias que siguen vigentes hasta el día de hoy quedaría directamente reducida a las Guayanas francesas, ¿no? Y como ustedes saben, prácticamente Haití mantiene su gobierno propio, ¿sí? Eventualmente alejado del dominio de los franceses como tal, ¿no? Aquí también podemos observar algunas imágenes de estos enfrentamientos, ¿sí? Aquí tenemos lo que son enfrentamientos franceses prácticamente dentro de su territorio. Hablamos de entregar lo que es el territorio de Luisiana al territorio español y sobre todo aquí también podemos establecer lo que son enfrentamientos con los nativos de las Guyanas francesas como tal, ¿no? Pero en fin, nosotros podemos mantener que al día de hoy los grandes imperios coloniales siguen siendo de los países más desarrollados, ¿no? Por ejemplo, España es una potencia mundial, Portugal de igual manera, Gran Bretaña, obviamente, pues es un país que está siempre a nivel económico bastante alto de las superpotencias, hablando de Estados Unidos, hablando de Rusia en general, ¿no? Y Francia, que también es otra potencia que sigue en constante crecimiento, ¿no? Ahora, la pregunta sería, ¿ustedes consideran que fue bueno separarnos de los españoles? ¿Sí o no? Sí. Sí, licenciado. Ya, muy bien. Sí, ¿por qué? Sí, licenciado. Porque no éramos pueblo para Porque ellos, éramos esclavos, o sea, no nos iban a dejar crecer, entonces, ¿para qué? Muy bien, excelente. ¿Qué más? Incluso ahí surgimos, progresamos en nuestro mismo pueblo. Ya, muy bien, excelente. Entonces, miren, si bien es cierto, hay historiadores que dicen, ¿no? Que fue muy bueno el habernos separado de los españoles porque nosotros sufríamos de un sometimiento, sufríamos de esclavitud, ¿sí? Y eventualmente todos los recursos pasaban a los reyes católicos. Otros historiadores mencionan de que en su momento no fue muy bueno la separación porque si nosotros seguiríamos a dominio de los españoles, podríamos ser una potencia como lo son ellos también, ¿no? Pero en fin,
son opiniones y versiones que se manejan al día de hoy. Sin embargo, podemos establecer de que estas colonias, prácticamente las más grandes del mundo, lograron tener lo que es un buen desarrollo político, económico y social que hasta el día de hoy siguen perdurando, ¿no? Esperemos que en su momento nosotros también como país logremos tener un gran repunte económico y pues en algún momento también convertirnos en una potencia, ¿no? Excelente, chicos. ¿Alguna duda, alguna inquietud hasta ahí, por favor? De esto, no, licenciado, yo quería, de las evaluaciones, solo quería saber por qué en su página donde tenemos las unidades, acabamos una unidad y no aparece la evaluación, las evaluaciones están aparte. Y en sus evaluaciones tenemos apenas 15 minutos. Yo no he hecho ninguna todavía, pero ya teniendo la experiencia de las otras evaluaciones, me va a faltar tiempo y las preguntas son así medias confusas. Porque están en desorden, donde dice evaluaciones. ¿Se acuerda que yo le dije que no había las dos evaluaciones? Sí las hay, pero están al final. Entonces, no sé por qué en su página no están. Después de cada evaluación, después de cada unidad, iría la evaluación en orden. Ya, a ver, no sé si recuerdan, en la anterior clase yo les había indicado dónde estaban las evaluaciones, dónde estaban las tareas, ¿se acuerdan? Sí, licenciado, pero ahí están, o sea, sí está con los títulos y todo, pero en todo caso, sí quisiera que por favor nos dé un poco más de tiempo para resolver los cuestionarios. A ver, muy bien, vamos acá, excelente, muy bien. Nunca se queden con las dudas, por favor, nunca en la vida. Yo con todo el amor del mundo les ayudo en cualquier problemita, así nunca se queden con ninguna duda. Muy bien. Ahora, vamos acá. Como ustedes saben, a ver, vamos a ingresar a nuestra plataforma, así rapidito, por favor, ya, para verificar esto, ¿sí? Muy bien. En el caso del tiempo, por favor, como ustedes pueden observar, existen lo que son cuestionarios que están de 15 minutos. ¿Por qué tienen el tiempo de 15 minutos? Sí, porque las preguntas son sumamente sencillas, ¿sí? Para empezar, me parece que están solamente 10 preguntas, pero son sumamente sencillas, ¿no? Para Pero que todos licenciado, son saquen por la nota de falta de tiempo para leer, perdón que le interrumpa, pero es porque a veces hay 3 ítems que tenemos que leer y escoger cuál de las 3 preguntas tengo que escoger, y ahí es cuando a mí se me va el tiempo. Ya, muy bien, vamos acá, ¿no? A ver, en el caso del tiempo, prácticamente está establecido por coordinación académica, ¿sí? Entonces el tiempo yo prácticamente no lo puedo mover. Ya en este caso, tienen que conversar con el profe Álvaro, ¿sí? Que él prácticamente no se estableció los parámetros del tiempo. Entonces, es decir, yo no lo puedo modificar, ¿ya? Muy bien, entonces, en el caso de los 15 minutos, ¿sí? Prácticamente son preguntas bastante sencillas. Ya, si en el caso de que nosotros queramos directamente modificar el tiempo, ¿sí? Tenemos que hablar con el profe Álvaro para que nos dé la oportunidad. Con todo, yo le voy a preguntar, ¿sí? Yo le voy a preguntar si dentro de los parámetros puedo directamente modificar lo que es el tiempo, ¿no? Y obviamente solicitar el permiso adecuado. Sí, eso ya directamente no depende de mí. Ahora, aquí como ustedes pueden ver, tenemos lo que son tareas. ¿Sí? ¿Todos pueden ver mi pantalla, por favor? Sí, licenciado. Sí, Muy licenciado. bien, tenemos lo que son tenemos lo que son lecciones, bueno, de algunos temas que nosotros hemos tratado, ¿no? Aquí, en evaluaciones, tanto en tarea, nosotros podemos ingresar. Como les digo, la cuestión del tiempo ya es planteada directamente por coordinación académica, ¿sí? Con todo, yo le voy a preguntar si el tiempo puede ser modificado, ¿ya? En cuestión de los TC, solamente son 10 preguntas, son las más sencillas para que todos saquen 10, pero ya le voy a preguntar al coordinador. Sí, si me da la opción de, por ejemplo, en este caso, el tratar de aumentar algunos minutitos más a la actividad. ¿Ya? ¿Alguna otra duda, por favor? Gracias, licenciado. Listo, muy bien. No, ¿Sí? licenciado. ¿Alguna otra inquietud? Excelente. Por favor, nunca se queden con la duda, por favor. ¿Tenemos algún problema de mi materia, de cualquier otra materia? Con todo el amor del mundo, nosotros pues lo solucionamos, ¿no? Cualquier cosita, por favor, ya le voy a preguntar al profe Álvaro y el día jueves
les tengo un comunicado, ¿no? Pregunta, ¿todos ya trabajaron las actividades o todavía no? No, todavía. ¿Todavía no han trabajado los TCs? Yo trabajé Sí, me da miedo. ¿Por qué les da miedo si están Da facilitos? igual, Sí, es que ya con las experiencias de los otros cursos, de las otras materias, ya tengo que estar bien segura de que se pasa el tiempo y tengo 2 oportunidades y si me saco 2 en la una y 2 en la otra es tenazas. Quería primero ver si es que nos podía dar un poquito más de tiempo, como usted es nuestro tutor y puede abogar por nosotros, ¿no? Claro, bueno, en ese sentido sí, no se preocupen, ya voy a abogar por ustedes, voy a ver qué me dice el coordinador, ¿no? Pero como les decía, tenemos 2 oportunidades, ¿van a sacar 2? Nunca, ustedes van a sacar por lo bajito, 8, 9 o 10, o sea, de eso no se preocupen, ¿ya? Con todo, el día jueves que nos vamos a reunir un ratito, ahí les voy a comunicar, voy a llamarle al coordinador y voy a plantearle lo que ustedes me han dicho, ¿sí? Y pues verificar si nos puede dar el paso y el permiso de habilitar, qué sé yo, unos 5 o unos 10 minutitos más. Sí, profe, ¿Ya? más que todo es por la lectura, por leer, porque sí se demora en leer y entender, más es por la ¿Ya? lectura. Listo. El tiempo está de 15 minutos, ¿verdad? Voy a preguntarle si nos puede habilitar hasta los 30. Gracias, Lice. Listo, muy bien. El Voy a licenciado. verificar, dice nuestro coordinador, ¿ya? Bien, chicos, nos quedamos hasta ahí. Su profe ya me ha estado golpeando la puerta. Cuídense mucho, tengan un bonito día. Dios me los bendiga siempre. Nos vemos el jueves, por favor. Cuídense Listo, mucho. amén. Gracias, Gracias. licenciado. Buen día. Gracias, licenciado.